firmas y presentaron 20. Entonces puede haber distintos motivos por los cuales le rechacen la presentación, o incluso motivos más formales. Tenían tiempo para presentarla hasta el 10 de febrero a las 20 horas y la lista X se presentó el día 11 de febrero. Entonces, digamos que hay una variedad de motivos por el cual la Junta Electoral puede decirle que no convalida, o sea, no oficializa la lista y por lo tanto no va a poder participar de las elecciones. Ante esa decisión, la lista puede aceptarla o no aceptarla, digamos. Entonces, recurre lo que se ha resuelto. Recurre a la propia Junta Electoral, planteándole que reconsidere por tal y tal motivo, o recurre a una instancia superior a la Junta Electoral que está prevista en el estatuto del sindicato, de la asociación sindical de que se trate. Por ejemplo, a la comisión directiva. Y si en ese caso también resuelven en contra, al Congreso de Delegados de la asociación sindical. Cuando sucede esto, de que una lista es rechazada, porque una alumna me preguntó ese día, como hay 6 meses de garantía de la tutela sindical, ella pensaba que la lista podía tomarse 5 meses para decirle a la Junta, no estoy de acuerdo con lo que usted decidió. No es así. Si no están de acuerdo porque no fue oficializado, tiene que presentarse en forma inmediata. Después eso va a llevar un tiempo el trámite. Mientras dura ese trámite, la garantía persiste, porque lo que el decreto dice ahí, en lo que vos leíste, es que cuando agote todas sus posibilidades, es decir, recurrió a la Junta, recurrió a la Comisión Directiva, recurrió al Congreso de Delegados de la Asociación Sindical, cuando ya no tiene otra posibilidad más, porque el último de los organismos ya le rechazó el planteo, entonces ese día terminó la protección. ¿Así se entiende? Sí, profesor, muchísimas gracias. Bien. Quiere decir que lo importante es tener en claro que la garantía cubre por 6 meses y hasta el momento en que no es oficializado. Pero el momento en que no es oficializado puede ser cuando la Junta Electoral le dijo que no, o si la lista recurrió y dijo, no, yo no me conformo con eso, voy a otra instancia, entonces va a ser cuando en último momento le digan que no, el último de los organismos. Y ese día va a terminar la protección. ¿Alguna otra pregunta? Si no, voy a hablar un poquito de las unidades 5 y 6. Si ustedes prefieren, o tal vez prefieran retomar un tema ya dado. Pero por favor, hablen rápido porque esto dura poco el Zoom. Profe, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una duda respecto a las fuentes. Yo todavía no leí un autor, solamente leí los PowerPoint y en los PowerPoint tenemos la clasificación, pero no la explicación de cada una. Ajá. Y en la clase teórica no se desarrolló. Igual, te digo, ¿cuál es la duda? En respecto a qué es la duda. Mi duda es si en el parcial nos van a llegar, por ejemplo, a preguntar que clasifiquemos y escribamos una definición de cada una. Porque, por ejemplo, en el PowerPoint tenemos fuentes clásicas y fuentes propias, Sí. pero en la clasificación no tenemos fuentes propias y esa es mi duda, no entiendo eso. Bueno, yo interpreto que las fuentes propias son porque son de nuestra materia, son propias de nuestra materia y no, por lo tanto, no
no forman parte del repertorio de fuente de otras áreas del derecho. Por ejemplo, cuando ustedes estudian Derecho del Trabajo 1, la fuente principal de la que estudian es la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, ¿qué fuente estudian? La ley. La fuente es la ley. ¿Qué ley? La Ley de Contrato de Trabajo. En el derecho colectivo del trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo también se aplica. Pero además se aplican otras leyes que no forman parte del derecho individual del trabajo, sino que solamente aparecen en el derecho colectivo del trabajo. Por ejemplo, la Ley 23.551, que es la Ley de Asociaciones Sindicales. En estas unidades 5 y 6 se ven otras leyes que son propias del derecho colectivo del trabajo. Por ejemplo, la Ley 14.250, que es la ley sobre convenios colectivos de trabajo. También se ve la ley de procedimiento de la negociación colectiva, es decir, son leyes específicas. En el derecho del trabajo, en general, individual y colectivo, hay leyes propias, hay normas propias, no solo leyes, también hay decretos, hay resoluciones que son ministeriales que son solo para el derecho del trabajo, hay usos y costumbres que son solo del derecho del trabajo, hay artículos específicos de la Constitución Nacional que solo son para el derecho del trabajo, por eso son propias, porque es propio del derecho del trabajo. Después hay leyes generales, y también se puede decir clásicas según el autor. Generales porque son para todas las áreas del derecho. Por ejemplo, la norma que es para todas las áreas del derecho es la Constitución Nacional. Después tenemos normas que pueden ser propias de otras áreas del derecho, es decir, no propia del derecho del trabajo, sino propia, por ejemplo, el Código Penal es propio del derecho penal. ¿Se entiende? ¿Qué es la diferencia entre lo propio y lo que no es propio? ¿Te sirve eso? Sí, sí. Y, bueno, por ejemplo, fuentes estatales, extraestatales. Eso tiene que ver con el origen de la fuente. Y eso nos va a decir que hagamos, por ejemplo, una definición de eso. Puede ser, pero normalmente el tema fuentes, cuando se toma desde el punto de vista teórico, porque el parcial va a tener una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es para desarrollar. Entonces, puede perfectamente tomarse el tema fuentes. Entonces, significa que hay que desarrollar. Entonces, uno tiene que explicar cuáles son las fuentes. Entonces, si dice que la fuente es la ley, tiene que poder decir qué es una ley. Si dice que la fuente es el reglamento de empresa, entonces tiene que explicar qué es un reglamento de empresa. Tiene que poder dar aunque sea una breve definición, pero tiene que poder dar una definición. Y además es probable que le pidan una clasificación. Puede ser, pero eso siempre va a ser a desarrollar. Por lo tanto, no basta con que tengan la filmina y digan se clasifican en estatales y extraestatales y no sepan cuál es cuál. ¿Me entendés? Va a estar incompleto eso. Entonces, sí o sí, tienen que aprenderse algunos ejemplos de extraestatales, algunos ejemplos de estatales, algunos ejemplos de fuentes específicas o propias, y otro ejemplo. ¿Se entiende? Bien, sí, profe, ahora me... Estatal y extraestatal tiene que ver con el origen. En el origen de la norma no participa el Estado, no se origina por una actividad del Estado, entonces va a ser extraestatal. Por ejemplo, el reglamento de empresa, ya su nombre lo dice, ¿quién lo redacta? La empresa. La empresa no es el Estado. Los convenios colectivos de trabajo se discuten entre trabajadores y empleadores. Es cierto que el Ministerio homologa, pero no nace
es una norma que no nace por una actividad del Congreso de la Nación, sino por un debate entre las partes. ¿Sí? Bueno, y así puede haber otros ejemplos. Bien, gracias, profe. ¿Tiene alguna pregunta más? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué unidad entra? ¿Hasta las 5, no era? ¿O A hasta mí las 6? la doctora Gómez Carelli me dijo 6. Ok, perfecto. Gracias. Por favor. ¿Quieren hablar algún tema en especial de unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6? Profe, Sí. yo Escucho. tenía una duda con respecto a lo que era la coextensión Coextensión. en la parte de la unidad, sí, en la parte de lo que era la negociación colectiva. Sí. No entendía bien a qué se refería, digamos. Yo O a qué tampoco te o a estoy qué hacía entendiendo muy bien la referencia. pregunta, pero vamos a hacer una cosa. Mientras vos hablamos mejor del tema, yo voy a tratar de compartir una pantalla, a ver si lo logramos. Están viendo acá la ley... Sí, decime. Porque la profe en las diapositivas, ella hablaba de la coextensión, que decía que debe haber coextensión entre la capacidad para negociar y el ámbito respecto del cual el sindicato negocia. Sí, pero lo que no entiendo es la palabra coextensión. De lo que vos estás diciendo, Sí, yo tampoco, por eso le quería preguntar. Tal vez dijiste, el ámbito en que el Si no, sindicato copié mal. negocia, repetimos otra vez, tiene que haber Sí, coextensión debe haber entre qué y qué. ¿No será entre la coincidencia? capacidad para negociar. Sí. Capaz, por eso acá copié mal. Coincidencia Porque puede la ser. capacidad para negociar y el ámbito. Ahí está. Entonces, Ámbito en el estaba sindicato entendiendo. negocio. Claro. En una de las clases que tuvimos, ustedes están viendo la pantalla, la ley 14250, texto ordenado. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, en una de las clases yo lo mencioné, que hay que tener en cuenta, hay una correlación entre los tipos de sindicatos, las personerías que tienen los sindicatos y lo que pueden negociar esos sindicatos. Entonces, si estamos hablando que el sindicato de empleados de comercio, por ejemplo, un sindicato de actividad que abarca una cantidad muy grande de cuestiones comerciales, valga la redundancia, y sabemos que los sindicatos de actividad se llaman verticales porque atraviesan distintos oficios. Los oficios son horizontales y la actividad es vertical, porque ahí tiene cajeros, vendedores, administrativos, seguridad, tiene una serie de oficios. Y ellos abarcan todos los oficios en forma vertical. Bueno, entonces, esa característica del sindicato se refleja en su capacidad de negociación. El sindicato que tiene toda la actividad puede negociar un convenio de toda la actividad o puede negociar para un sector de la actividad. ¿Se entiende? Ahí se rige por una regla que vendría a ser que el que puede lo más, puede lo menos, es decir, lo menos que está dentro de eso mayor. Pero al revés no pasa. Es decir, vamos a suponer que existiera
que estoy inventando porque no existe, un sindicato exclusivo de cajeros. Entonces el sindicato exclusivo de cajeros quiere negociar con todos los supermercados un convenio colectivo para cajeros y también para vendedores. No puede, porque su capacidad de representación está limitada a los cajeros. ¿Se entiende? Esa es la coincidencia entre la capacidad de negociar y el ámbito en que cada sindicato o asociación sindical realiza su actividad. El sindicato de empresa, por ser de una sola empresa, no va a poder negociar convenios colectivos con otras empresas. Entonces, siempre hay una correlación o hay una coincidencia entre el ámbito personal, territorial, material en que se desenvuelve una asociación sindical y la capacidad de negociar que tiene. ¿Ahí se entiende más? Sí, profe. ¿O no? Sí. Entonces no es Sí. coextensión. No. Lo copié mal. Por eso yo no entendía a qué te refería, pero seguro que es eso que te estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista territorial, un sindicato que es nacional puede negociar un convenio colectivo nacional y también puede negociar un convenio colectivo específico para una región del país, que es algo que ocurre con bastante frecuencia porque casi siempre pasa que hay zonas donde son tan inhóspitas y tan difícil vivir que hay convenios específicos mejores tal vez que los del resto del país, por ejemplo la Patagonia. En cambio, otros convenios, como vimos cuando vimos el de empleados de comercio, tienen una cláusula donde le da un plus salarial a la Patagonia, ¿sí? Bueno, pero también puede ocurrir que un sindicato nacional tenga un convenio específico en una provincia. Lo que no va a poder ocurrir es que un sindicato provincial, por ejemplo, en el Chaco sería la TECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, no puede discutir un convenio docente nacional, porque su ámbito territorial es solo la provincia del Chaco. Entonces está limitado por ese ámbito. Bien. Yo le había comentado una vez y subí al aula. Sí, por nada. Una vez le comenté que había salido un artículo en Diario Norte, le sugerí que lo lean, lo subí al aula virtual, que es este. Dice, el título de la nota es que cambia el convenio en Mercado Libre. Un poco lenta mi página. Y acá menciona varias cosas interesantes de ejemplo de esto que estamos hablando, ejemplos prácticos, digamos, es decir, un nuevo convenio colectivo de trabajo. Dice, cambia el convenio en Mercado Libre, bajan la carga horaria y mantienen salario de 150.000 pesos. La empresa y la organización sindical llegaron a un acuerdo que se enmarca en la modificación del convenio colectivo de trabajo. Dice, en tiempos de grieta y discusión virulenta hay espacio para el acuerdo como el que sellaron la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga y Mercado Libre, en el marco de la modificación del convenio colectivo. Bueno, acá ya vemos dos cosas que nos sirven, dos cuestiones prácticas que nos sirven para reforzar los conceptos teóricos. La asociación sindical se llama Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Obviamente que ustedes sabrán que Mercado Libre tiene la posibilidad de hacer compras virtuales y después de eso que uno compró llega hasta el domicilio de uno. Para que eso ocurra tienen que pasar distintas etapas, es decir, Mercado Libre necesita
una plataforma virtual para operar, necesita valerse de transacciones financieras, necesita distribuir lo que la gente le compró y evidentemente en esos galpones donde tienen la mercadería necesitan personal de carga y descarga. Entonces, con solo el nombre ya podemos ver que este sindicato es de un oficio, carga y descarga, solo eso, y que ha negociado un convenio con Mercado Libre. No es un sindicato de empresas, pero puede negociar con distintas empresas. A lo mejor con Mercado Libre consigue una cosa y con otra empresa, otra plataforma u otro tipo de empresa comercial tiene otro convenio. Entonces, primer punto, y me siguen hasta acá, primer punto interesante es ver que existe la posibilidad de que un sindicato de oficio negocie con una sola empresa. Eso no lo transforma en sindicato de empresa. Ya le digo, el que puede lo más, puede lo menos. Si puede negociar con todas las empresas, también puede negociar con una parte de esa empresa o con una sola de esas empresas. Lo otro que tiene que llamar la atención es lo siguiente. En el título dice, bajan la carga horaria y mantienen los salarios. Quiere decir que cuando uno negocia, cada parte ve lo que le conviene. A lo mejor los trabajadores querían no mantener los salarios, sino un aumento de salarios. Y la empresa dijo, no, yo aumento de salario no le puedo dar, pero pueden trabajar menos. Y hay una relación entre la duración de la jornada y el salario. Hay una relación. Y si ustedes siguen viendo la nota, van a ver que hay otros beneficios. Por ejemplo, acá dice que el acuerdo beneficia a 1.800 trabajadores y trabajadoras que cumplen tareas en el depósito inteligente que la plataforma de comercio electrónico tiene en el mercado central, y además abre la posibilidad de cubrir unos 300 empleos de media jornada con salario de 85.000 pesos. Quiere decir que en este convenio colectivo de trabajo, una de las conquistas que obtuvo el sindicato es que esa menor carga horaria que tienen sus afiliados se sirva para generar 300 puestos de trabajo de menor tiempo de trabajo, digamos, pero para cubrir esas horas que los del sindicato no van a dejar de trabajar. No solo eso, más adelante dice que uno se pone que el adicional tenga un 15% por presentismo, que va progresando un 2,5% de acuerdo a las categorías, y que en la planta, o sea, en el establecimiento, funciona un tenedor libre donde los afiliados al gremio solo abonan un 5% de lo que vale comer. Es decir, si al que no es afiliado le cobran 100 pesos, al que es afiliado al sindicato le cobran 5, porque es el 5%. Bueno, quiere decir que con eso tenemos un ejemplo práctico de cómo funciona una negociación colectiva. Las partes dicen, bueno, yo pretendo estas 10 cosas. Pretendo reducción de jornada, pretendo aumento de salario, pretendo un comedor en la empresa, pretendo que me den ropa de trabajo, pretendo que las vacaciones en vez de 14 días duren 16, y la parte empleadora puede decir, bueno, yo pretendo que el ritmo de trabajo sea este, que la productividad sea esta, etc. Y es una negociación. Ninguna de las partes va a obtener todo, pero a lo mejor obtiene una reducción horaria, como en este caso, y una mejora en el comedor. Y no obtuvo lo de las vacaciones. Y la empresa, a su vez, logró un régimen productivo diferente que le convenía a ellos. Por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, cuando decimos que el sindicato, la asociación sindical, tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y trabajo
Eso es verdad. Y cuando decimos que el convenio colectivo de trabajo tiene por objeto eso mismo, también mejorar las condiciones de vida y trabajo, nunca hay que olvidarse que del otro lado está sentado el empleador, y al empleador lo que le interesa es mejorar su rentabilidad, ¿entienden? Entonces, en la negociación pueden mejorarse ciertas cuestiones de las condiciones de vida y trabajo, y a lo mejor otras no se mejoran, porque es una lucha negociada, una lucha entre comillas, con la parte empleadora. Al final de la nota también dice una cosa interesante, que hay un conflicto de camioneros, porque el sindicato de camioneros reclama la representación de ese mismo sector de carga y descarga. Y además dice que la asociación bancaria también discute por el personal vinculado con operaciones financieras y comerciales. Es decir, como nosotros tenemos que vincular asociaciones sindicales con convenios colectivos, todavía no vemos la unidad 7, que es conflictos colectivos, pero cuando lleguemos a la unidad 7 vamos a tener más claro qué nos está diciendo esta nota. Porque en los conflictos colectivos no solo son los conflictos entre trabajadores y empleadores, a veces son conflictos entre los sindicatos entre sí. Por ejemplo, cuando se disputan un sector de trabajadores para afiliarlos. Bueno, por eso yo ya le había anticipado que esta nota es interesante para todas estas unidades. La unidad de sindicato, porque nos trae un ejemplo de un sindicato de oficio, la unidad de convenio colectivo de trabajo, porque nos muestra en la práctica cómo es el resultado de una negociación, cómo se mejoran unas cosas, y la nota no dice nada de otras cosas que a lo mejor se mantienen igual o empeoran. Y también nos plantea la cuestión de los conflictos entre sindicatos para ver quién encuadra a esos trabajadores y los puede afiliar. Bueno, me parece interesante que ustedes vean, aunque sea como ejemplo, ya que no hacemos trabajo de campo sobre este tema, porque el cuatrimestre nos da para eso, pero en realidad, siguiendo las noticias, los diarios, van a encontrar muchos ejemplos como estos. Muchos ejemplos como estos de cómo es, en definitiva, una negociación. Una negociación, ¿no? Que obviamente implica un tira y afloje donde las partes, cada una, pretende sacar lo mejor que puede para su provecho. Una de las cuestiones que le puede tocar en el parcial es que ustedes tienen que saber cuál es el contenido de los convenios colectivos de trabajo. En la ley 1450, que ahora le estoy compartiendo esa pantalla, en los primeros artículos, primero les dice a quiénes se aplica esta ley, y después les dice cuál es el contenido obligatorio que debe tener cualquier convenio colectivo de trabajo. Acá en el artículo 1, segundo párrafo, dice: solo están excluidos de esta ley los trabajadores comprendidos en la ley 23929, que son los trabajadores de la Administración Pública Nacional, y en la ley 24185, que son los trabajadores docentes. ¿Por qué? Porque los de la Administración Pública Nacional y los docentes tienen su propio sistema de convención colectiva. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, ya sea privado o público que no sea la administración, ni docente. Todo lo demás se rige por esta ley, los convenios colectivos de trabajo. Y el artículo 3 ya les está diciendo dice: deberán celebrarse por escrito y consignarán, es decir, usa el verbo de una forma imperativa, es decir, sí o sí tiene que tener lugar y fecha de celebración, el nombre de los intervinientes, acreditación de las personerías, la actividad y la categoría de los trabajadores, la zona de aplicación, el periodo de vigencia y la materia objeto de negociación. Después dice que eso pasa para ser homologado en el Ministerio de Trabajo. Ya hablamos, y habló la doctora Gómez Carelli,
¿por qué el Ministerio de Trabajo tiene que hacer un control? Porque si esto va a ser obligatorio para todos los comprendidos en esa actividad, tanto del lado empleador como del lado trabajador, hay que asegurarse que eso que se ha discutido entre a lo mejor 20 personas no viole otras leyes, no viole el orden público laboral, no viole la Constitución Nacional, no sea nada ilegal, etc. Cuando se confirma todo eso, el Ministerio de Trabajo lo homologa, y ahí eso que se discutió entre 20 personas por fuera del Congreso Nacional, porque esto es extraestatal, adquiere una validez como si fuera una ley, porque después es de aplicación obligatoria, erga omnes, o sea, para todos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Lo otro importante de recordar es que en los convenios colectivos se establece un plazo de vigencia, pero ya sabemos que rige un principio que es de ultraactividad, es decir, que hasta que no sea reemplazado por otro, aunque haya pasado el plazo de vigencia, los convenios siguen vigentes. ¿Sí? Bueno. Esta misma norma nos habla de las comisiones paritarias, que yo se las mencioné en la última clase cuando le dije qué otros